Bienvenidos a este podcast de Jefas y Jefes con Alas. Hoy tenemos a una mujer, a una madre, emprendedora, apasionada, Eliana López. Me siento bendecida que estés en este espacio contando tu historia, pero sobre todo sobre constelaciones familiares. Gracias, Angelita. Gracias. Para mí es un inmenso placer poder estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias de verdad. Me siento honrada, en gratitud y honrando tu vida también y honrando tu historia y la fuerza que te ha traído hasta aquí. Ay, qué linda. Gracias. Es apasionada en todos los sentidos cuando habla, transmite esa pasión. Me gustaría, Eli, más que nada, yo conozco lo que es la constelaciones familiares, pero hay muchas personas que tienen esa incógnita. ¿Qué es constelaciones familiares? Mira, constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que nos permite revisar cuáles son esos patrones que estamos repitiendo, ¿sí? Porque uno no solamente hereda los rasgos físicos, Wow. uno hereda muchos traumas y muchos temas de los que no se hablaron. Nuestros padres y nuestros ancestros, nuestros abuelos, pues no tenían la conciencia de lo que era la salud mental, ¿sí? Entonces recuerda que inclusive yo lo viví cuando uno decía que estaba triste o que uno estaba, ni siquiera se utilizaba la palabra depresión, Sí. ¿sí? Entonces era como un sinónimo de que a uno le faltaba fuerza. Entonces le decían, en mi país se dice perrenque, póngale perrenque, métale berraquera, pero vea, se le dice. Entonces para ellos era un sinónimo de debilidad y nadie quiere sentirse débil. ¿Ves? Entonces tuvieron eventos donde sentían que no podían hablarlo. ¿Sí? Entonces todo eso de lo que no se habló se carga y lo que no resuelve una generación lo carga la otra y así sucesivamente. Entonces a lo largo de mi experiencia como consteladora, no te imaginas todas las historias que veo, que tal vez algo que venía cargando el abuelo sigue hasta el nieto. Wow. O sea, y he visto eventos importantes en familias, lo he visto muy cercano, que ya lo están cargando los bisnietos. Wow. O sea, que es mentira eso que pasa, que dice que hasta la tercera generación termina. Es mentira. No. Si no se sana, si esto no sigue. se sana, se repite. Si no se ve, se repite. ¿Sí? Lo que no se sana, se repite. Y hay un dicho, una reflexión que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Wow, fuerte. Sí, es fuerte porque es una repetición inconsciente. Tú ni siquiera te imaginas, ¿sí? Entonces uno tiene unos eventos que uno dice, wow, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo fluir en este tema? ¿Sí? Y resulta que empezamos a revisar y por allá algo pasó en nuestra historia, ¿sí? Y como sistemas tenemos nuestra historia, sistema, por ejemplo, de tu país, de Argentina, todo lo que vivieron, todo lo que han vivido, lo que están viviendo en este momento, en nuestro sistema como Colombia, que es mi país, el sistema donde estamos, en este país donde vivimos. Todos somos un sistema y nuestro principal sistema es la familia. De ahí viene todo. Claro. Qué potente y qué fuerte saber que tenemos herramientas que no son siempre las básicas que todos conocemos, por ejemplo, psicología, que no minimiza claramente que hay casos que sí necesitan la ayuda en la psicología. Esta es como una terapia alternativa, ¿sería? Sí, las constelaciones no reemplazan la psicoterapia, somos un complemento. Entonces yo tengo muchas psicólogos que me dicen, mira, yo hasta aquí llego, yo necesito que esta persona revise qué es lo que está pasando más allá, porque el psicólogo llega a un momento que dice, ya, no puedo más. Entonces vienen a constelaciones y necesitan ver la raíz, porque si hay un cuadro depresivo, si hay un cuadro de ansiedad, no es de esa persona. Hay que mirar qué sucedió para que eso detonara. Y bendita la historia, bendito el síntoma que nos lleva a sanar. Bendita las personas que nos llevan a sanar. Y me refiero, por ejemplo,
a esas relaciones tóxicas, relaciones amorosas que uno dice, pero es que siempre elijo el mismo patrón de pareja, pero es que siempre me llegan. Ajá. No es que te llegan, es que los elegimos. ¿Por qué? Porque necesitamos sanar algo, necesitamos resolver un tema por ahí. ¿De dónde viene? De papá y de mamá. Ya. Nuestra Es. fuente. Sí, es interesante, es interesante. Y Eliana, ¿y todo se puede constelar? Sí, se puede constelar muchos temas, desde un síntoma físico, una enfermedad, que claro, la enfermedad lo que hace es deteriorar el cuerpo, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, hay casos de que la gente llega con unos temas de salud bien avanzados. De hecho, lo vi hace poco. El año pasado constelé a alguien, una señora que tenía un tema respiratorio. Entonces me escribe su hija y me dice, mira, mi mamá ya trascendió. Entonces yo le decía a ella hace poco que hablamos, le decía, bueno, lo importante de todo esto es que ella se fue sin nada pendiente. ¿Ves? Y eso te libera a ti también. Me dijo, sí, lo hablamos con mi mamá. Le dije, ella se fue tranquila, se fue diciendo lo que sentía. ¿Sí? Entonces no es como que la constelación ya te va a hacer el milagro. Sí, hay cosas que se ven, que se viven. De hecho, en mi familia, tú has visto la historia, en mi familia con mi hija para mí eso fue un milagro. Pero hay cosas que ya definitivamente uno tiene que rendirse ante el destino. Y uno dice, o sea, esto llega hasta este momento, llega hasta aquí. ¿Sí? Es como cuando el médico te formula el medicamento, pero ya el medicamento hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, no todos los médicos con un medicamento que te dan ya se va a quitar la enfermedad, ¿sí? Entonces, uno hace la constelación y lo que hace es liberar. Entonces, imagínate que ya, por ejemplo, esta mamá trascendió, su hija ya se liberó un poco de lo que ella venía cargando. Y esta chica cuando tenga sus hijos, pues ya van a venir con una nueva historia. Qué lindo. Es bellísimo. Y en esto que sí se puede constelar todo, por ejemplo, el dinero. El dinero. También se puede constelar. Se puede constelar, claro, claro, porque tenemos creencias limitantes del dinero. Por ejemplo, ¿a ti qué te decían del dinero? ¿Qué escuchabas decir del dinero? No hay plata. No hay plata. Nací con esa frase. No hay plata. No hay. Por parte de mi papá. No hay. No hay. Y realmente había. Eso. O sea, la honraba, pero no quería gastar. Ajá, no quería gastar. No. Entonces, mira, lo que a un niño, una niña, lo que le dice la mamá y el papá es palabra santa. ¿Ves? Entonces, a través de las constelaciones es empezar a mirar por qué papá decía no hay plata, no hay, aunque lo tuviera. ¿Sí? Aunque lo tuviera, porque a veces vienen temas como del no merezco, el no merecimiento, ¿sí? Hay que mirar por qué papá negaba esa abundancia. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Sí? Tal vez papá se sentía en culpa porque sí la tenía y tal vez su papá no la tuvo, tal vez el abuelo no la tuvo y él sí podía acceder a los recursos. Entonces, uno puede constelar el dinero, claro. Uno puede constelar la multiplicación del dinero, porque hay gente que me dice, no, me llega el dinero, pero como me llega, se va. Claro, se va. Sí. ¿Ves? Se va. Siempre hay algo que resulta, que se dañó el carro, que se dañó eso. Entonces yo no he podido hacer el ahorro que quiero hacer. No he podido, por ejemplo, disfrutar de las vacaciones. El no merecimiento, la culpa. Porque yo sí me puedo ir de vacaciones y por qué mi familia no. ¿Ves? Porque desde el amor ciego que tenemos desde el amor ciego que sentimos a nuestra familia, queremos resolverle todo. Entonces esa culpa, yo sí puedo irme de vacaciones, sí puedo irme a la playa, pero mi familia no puede. ¿Ves? Y entonces no va. Entonces no va. Entonces vienen situaciones, inconscientemente traemos situaciones que no nos permiten disfrutar de esos recursos. ¿Sí? El dinero se puede constelar. O en ocasiones yo he visto casos que llegan, que me dicen, aparte de las creencias limitantes del dinero, que el dinero es sucio, que el dinero ¿cómo es la que decían? En Colombia hay dicho que dice, más fácil entra un camello por el ojito de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Creo que tú lo has escuchado. Ajá. Entonces, son creencias limitantes, ¿ves? O dicen, no, es que el dinero no compra la felicidad. Y yo digo, pero ayuda bastante.
Claro. Ayuda bastante. Claro. ¿Sí? No, y la verdad es que por ejemplo, este tipo de terapias, como las constelaciones familiares, pensamos que es solamente para sentimientos, como para pareja, pero nunca me imaginé, por ejemplo, el dinero que me estás explicando ahora y que buenísimo, porque la gente que a veces dice no tengo dinero es porque es por mí, por mi falta de conocimiento, de estudio, o sea, piensa que es algo que ya está destinado en su vida. Lo que pasa Falta es de que, trabajo. claro, lo que pasa es que el dinero es una energía. ¿Ves? El dinero es una energía. Y a veces han venido consultantes que me dicen, no, es que yo estoy súper endeudado o endeudada. Vamos a ver de dónde viene esa deuda, porque las deudas económicas no son económicas. Las deudas económicas son deudas emocionales. ¿Ves? El caso, por ejemplo, de un chico que estaba muy endeudado y empecé a preguntarle por su papá. No, es que mi papá nunca respondió por mí, mi papá abandonó a mi mamá me sacó adelante sola y yo siento que mi papá se hubiese preocupado más por mí. Pero resulta que empezamos a mirar un poco más allá y es que esta persona siente que su padre le debe. Entonces, inconscientemente, la dinámica oculta es, yo lo pago por ti, papá. Lo que tú no me diste, yo lo pago por ti. Y entonces las personas empiezan a crear deudas. Wow. Deudas. Entonces hay que revisar, cuando tenemos muchas deudas, hay que revisar qué está pasando en la parte espiritual, qué está pasando con mi sistema, de dónde vienen esas deudas. Porque tal vez esa deuda es como que mi papá me debe cariño, mi papá me debe amor o mi mamá me debe amor. Y empezar a conectar con ese padre y esa madre, porque finalmente no te debe nada. Yo siempre le digo a la gente, le digo, mire, ya crecimos. Ya crecimos, ya crecimos. Y esto suena como muy, muy cómico, pero yo les digo, mire, los pañales y la leche que papá y mamá no le dio, ya no se lo va a dar, ahora usted ya no lo necesita. Te dio la vida, ya. Y con eso es suficiente. ¿Cuánto vale una vida? Les digo yo, no, una vida no tiene precio. Entonces, lo que tienes en ti no tiene precio. Es una fortuna infinita. Porque ¿cuánto dinero podemos hacer trabajando, esforzándonos? ¿Cuánto dinero podemos crear? ¿Cuánto dinero hay en nosotros, en la vida que tenemos? Sí. Entonces, es una dinámica bien interesante. Sí. Hablando de dinámica, por ejemplo, una dinámica típica en constelaciones como es así, como diván o como me acuesto y te cuento mis problemas, ¿cómo es? Mira, hay dos formas, bueno, realmente hay varias formas de constelar. Bueno, hay una que es en grupo, ¿sí? En grupo. Nos reunimos, entonces viene una persona, hay que diferenciar quién propone el tema y quién viene como asistente. ¿Sí? Entonces, quien propone el tema viene ya decidido, dice, yo quiero constelar, por ejemplo, el tema del dinero. El tema del dinero. Entonces, él empieza a contarme su historia, entonces me dice por allá que el abuelo tuvo una quiebra económica y que nunca lo pudo superar, que el abuelo se deprimió por esa quiebra económica y falleció con esa depresión. ¿Sí? Entonces, esta persona, en lealtad a su abuelo, yo como tú, o yo por ti, o yo me siento como tú, no puedo tener el dinero que realmente trabajo. Entonces, es persona que trabaja y no puede obtenerlo, ¿sí? Entonces, para que esta persona pueda resolver ese tema, necesitamos a alguien que represente el dinero, el abuelo, el papá, pueden ser, ¿no? Okay. Esto que te digo es algo que puede suceder, pero puede ser diferente. Y alguien que lo represente a él mismo. ¿De qué manera nos damos cuenta de la dinámica oculta? Porque puede ser por ahí, porque puede ser otra dinámica oculta que tiene que ver con los hijos no nacidos, ¿no? Porque ese es otro tema súper interesante que ojalá que lo alcancemos a tocar ahora. Entonces, vamos a mirar si es por ahí. Todo lo que hablamos en constelaciones son hipótesis, ¿sí? Entonces, esta persona necesita que vengan los representantes y los va a elegir de manera incógnita. Entonces yo le voy a decir, elige a alguien para A, elige a alguien para B, para C y para D. Y yo acá tengo en mi cuadernito, A representa al papá, B representa al abuelo, C representa el dinero y D lo representa él. Y yo le digo, bueno, entren. Nadie sabe a quién va a representar. Pero resulta que como estamos conectados, ¿sí? Entre todos, esa persona que sale a hacer la representación termina sintiendo lo que sintió el papá de él, por ejemplo, o lo que sintió el abuelo. Es súper interesante, es una dinámica muy interesante, ¿sí? Cosas que ocurren, es fenomenológico.
Qué ¿sí? belleza. Y aprovecho la oportunidad también para aclarar algo. Esto no es ninguna sesión de mediunidad, ¿no? No es que vamos a llamar al espíritu del abuelo, Ajá, ni muy bien. eso sí es importante aclararlo, ¿sí? Ujú. Ni vamos a llamar, ni vamos a invocar nada de eso. Es solamente decirte, si tú estás representando a mi mamá o a mi hija, decirte, mamá, gracias por la vida que me diste, te entrego tu historia, gracias, te honro, te bendigo, no me debes nada, todo lo hiciste muy bien. La vida que me diste es maravillosa, eres perfecta, porque siempre queremos idealizar a los padres. Ajá. Eres perfecto porque me diste la vida, ¿sí? Este espacio es presentado por Equilibrio. Todas las personas tienen una gran historia y cada persona tiene un paso a paso, una experiencia que puede ser tu referencia. El mío está todo acá. Mira, mi alma no me va a decir, no, es que es Ángel. No, mi alma lo toma como si yo estuviera abrazando a mi mamá o a mi papá, ¿sí? El ego es el que te dice, no, mira, pero no, ¿cómo así? No es Es que ella. no es ella, no, pero el alma es tan limpia que lo toma. Entonces, ya tú vas a decir, no, yo sí sentí un abrazo de mi mamá, Sí. sí me sentí acogida por mi mamá, y escuchar las frases de bendición de mamá y de papá, es increíble, es increíble. Y lo No, digo ya por cuando experiencia. empezaste a decirme, yo lo sentía, ya lo sentía, es que transmití tanto cuando hablas de este tema Sí, no, a mí que me me encanta, apasiona, me me encanta, apasiona. me encanta. Mira, yo te digo que yo no tengo palabras para expresar lo que son las constelaciones para mí. O sea, ver ahora, verme dónde estoy, ver lo que puedo dar a la humanidad. Sigo sanando mis historias, porque el día que, les digo siempre a mis consultantes, mire, el día que uno no tenga historias para resolver es porque uno ya no está en este plano, porque uno ya ha trascendido. Mientras estemos aquí es mucho. Porque es que imagínate, es tu mamá con su historia. La mamá tiene los dos padres, son tus abuelos. Es tu papá con su historia, con otros dos abuelos. Estos dos abuelos tienen sus padres. Entonces, imagínate, los bisabuelos, por parte y parte, los tatarabuelos, los pentabuelos. Entonces, imagínate toda la historia que hay detrás de mí. que detrás. Lo más lindo de todo esto es que una fuerza más grande nos sostiene. Los sostuvo a ellos y nos sigue sosteniendo, porque imagínense todo lo que tuvo que pasar, todo lo que hemos pasado, por ejemplo, como sistema latinoamericano, como sistema del continente, ¿sí? Invasiones, despojos, tantas cosas que hemos pasado y estamos aquí. Una fuerza más grande nos sostiene. Entonces, si uno no tiene nada que agradecerle al papá y a la mamá, sí tiene que agradecerle la vida. La vida. Bendecir ese momento maravilloso. ¡Pah! Se juntaron. Ese espermatozoide ganó la carrera, ese óvulo estaba en perfectas condiciones, esperando que llegara. Y se dio la chispa de la vida y estamos aquí. Hablando de fuerza, esa fuerza, porque vos sos una mujer muy reconocida en Colombia, súper famosa, muy reconocida por tu trabajo, la excelencia, y toda esa fuerza que uniste para decir, me voy, emigrar. Sí. Porque ¿a los cuántos? ¿Qué años? 50, a los 50 años. Emigrar a los 50, dejar toda la fama y venir a aventurarte a un mundo como Estados Unidos. Así es. ¿Qué te movió para moverte para acá? Uy, no, yo creo que yo ya estaba aquí desde mucho antes. Ajá. Y mira, y el tiempo de Dios es perfecto y maravilloso. Sí, las cosas se dieron cuando tenían que darse. O sea, yo estaba como en el momento más alto de lo que hago, de las constelaciones, que es maravilloso. Y bueno, se dio la oportunidad, resultaron los documentos, resultó todo. Bueno, me voy. Yo venía haciendo también como el duelo migratorio, que nada, no se habla del duelo migratorio. Ajá, no. Sí, no se habla. Porque hay un dolor, estamos dejando nuestra raíz, ¿ves? Sí. Estamos dejando. Entonces, yo creo que yo venía preparándome, yo sabía que eso iba a pasar, entonces yo les decía a mis consultantes, yo me voy a ir, pero no sabía cuándo con todos estos temas. Se atrasó el proceso por tema de COVID, pero bueno, finalmente ya llegó el momento. Lo bonito de esto es que, le digo siempre a la gente, uno tiene que salir en paz de su tierra, pidiendo permiso. Hay que pedir permiso porque es nuestro territorio, porque el territorio también te llora, porque uno de los suyos se fue. Sí. ¿Ves? Entonces hice el ejercicio de decir, Colombia, gracias por todo lo que me has dado. ¿Ves? Porque esa es una frase sanadora también para papá y para mamá, porque todo lo que soy y lo que tengo no hubiese sido posible sin ti.
Qué hermoso. Es bellísimo, bellísimo. Me rindo, o sea, soy la pequeña. El territorio es el grande. Entonces yo le dije a mi país, le dije, Colombia, gracias, gracias. Te pido el permiso y te pido tu bendición para salir de aquí. Salgo en paz y con alegría. Y eso es muy importante porque muchas veces la gente viene enojada de sus países y reniegan y vienen hablando mal y que son lo peor y que no sé qué. Pero cuando tú reniegas de tu país, estás renegando de la vida. ¿Ves? Estás rechazando la vida. Y entonces el ejercicio es estar en paz del lugar de donde uno sale y pedir permiso al nuevo territorio. Pero esto lo veo como que incluso hasta general, en paz de un trabajo, de una relación. También, de todo, sí, ¿no? de todo, porque tú tienes que terminar en paz para empezar un nuevo ciclo. Entonces, cuando yo salgo de Colombia, cuando el avión arranca, que yo ya dije, esto no va a ser igual, porque si yo regrese siempre a Colombia, que siempre voy muy a menudo, pues no va a ser igual porque yo sé que mi casa está aquí. Está aquí. Aquí está mi hogar. Entonces, cuando aterriza el avión acá, yo digo, gracias Estados Unidos. Cuando bajo, gracias, gracias, gracias. Me declaro en bendición por llegar a este nuevo territorio. Te pido permiso para florecer, para florecer en tu territorio. Te pido permiso. Porque acuérdate que cuando nosotros estábamos en la escuela, o bueno, de hecho todavía, ¿te acuerdas que a uno le enseñaban las partes de la planta? Ajá. Entonces le decían a uno, si hay una flor, es porque ya hay fruto. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces yo pongo este ejemplo súper lindo, porque digo, ¿y qué tiene que pasar para que salga la flor? ¿Qué tienes que hacer para que salga la flor? Cuidarla, la raíz. Exactamente. Entonces hay que mirar la raíz, de dónde vengo, ¿sí? Qué hermoso, para florecer y para dar fruto. Qué linda, y esas frases me las llevo a mi terreno, las voy a aplicar porque no me despedí de mi país, pero sí hice el duelo y sí la agradecí. Pero la verdad es que sí me gustaría hacerlo. Lo tomar como mantra. Sí, claro que sí, claro. Y volver al país con amor, en alegría y salir con amor y con alegría y donde llegues. Y tú hablabas algo bonito que decías, hablabas de la relación, claro. Si yo no termino bien una relación, ¿cómo voy a empezar bien otra? Así es. ¿Ves? Y la gente siempre que termina una relación termina enojadísima. Pero resulta que nosotros tenemos que hacernos responsables. Elegimos esa relación. Nosotros elegimos esa relación. Exacto. ¿Por qué la elijo? ¿Por qué elijo esa relación? Desde mi carencia también, desde lo que no recibí de papá y de mamá. Entonces ahí una vez leí una frase que decía, no hay problemas de pareja, hay temas de infancia no resueltos. Porque todo lo que tú no recibiste de tu papá y de tu mamá, se lo reclamas a la pareja. ¿En serio? Es increíble. Ajá. Entonces, volvemos al tema de terminar con la pareja. Tengo que terminar bien, honrando a esa persona que pasó por nuestra vida. Yo te honro y te bendigo. Gracias por ser mi maestro, por ser mi maestra, para poder ver una nueva pareja. Te honro, te bendigo. ¿Ves? Porque muchas veces la gente viene a terapia a precisamente sanar temas de pareja. No, es que estoy muy mal, es que imagínate que yo me casé y este hombre me fue infiel y no sé qué. Y empezamos a mirar el tema, entonces nos damos cuenta que esta persona te mostró una historia. Entonces hay una frase sanadora muy linda a las exparejas y es decirle, gracias por traerme a este nivel. Gracias por ser mi maestro, mi maestra. Te suelto y te libero con amor. No me debes nada y no te debo nada. Mira, no hay nada más sanador que hacer eso para recibir una nueva pareja. Algo nuevo, algo inspirador en nuestra vida. Claro, abriendo las puertas como se merece. Así para es. Lo nuevo. Así es, así es. Eliana, ¿y cómo comenzó tu vida con esto de constelaciones? Porque me imagino que esto no fue tu vocación toda tu vida. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el momento exacto que dijiste, esto es lo mío? Es una historia súper bonita. Como decía mi maestra, mi primera maestra de Reiki decía, hay procesos dolorosamente hermosos, pero no los vemos así. No los vemos así. Entonces hay que agradecer ese proceso de dolor que te llevó a sanar, ¿sí? Mira, esto empezó hace más o menos 14 años, sí. Pero hay algo súper importante que yo quiero decir hoy. Yo creo que yo nunca había hablado de esto. Mira, yo desde niña me veía sirviendo. Desde niña. Entonces yo quería estudiar, primero decía, no, yo quiero estudiar medicina.
¿sí? Pero eso también tiene un trasfondo. ¿Por qué quería estudiar medicina? ¿Sí? Ajá. Y me doy cuenta que quería estudiar medicina porque mi abuela materna muere muy joven, de 30 años, muere de un cáncer de seno. Entonces, claro, yo inconscientemente quería sanar eso. Ajá. Entonces, después yo digo, yo quiero estudiar psicología. Bueno, entonces resulta que en ese momento, pues yo, mamá, una bebé de 1 año, otro niño de 6 años, estaban chiquitos, además me casé muy joven, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar psicología, pero como no me había salido todavía el cupo en la universidad, dije, voy a estudiar educación. Como la educación infantil viene la parte de la psicología, entonces yo dije, no, qué chévere, y después estudio psicología, de hecho es algo que tengo pendiente. Empiezo a estudiar esto, pero yo siempre me había proyectado a esto, ¿sí? Yo me imaginaba con mis pacientes, me imaginaba sirviendo desde niña, pero nunca pensé que iba a ser de esta manera. Inclusive estudié trabajo social, porque yo me veía trabajando con comunidades. De hecho, en algún momento de mi vida hicimos un trabajo comunitario con zonas vulnerables en Colombia, ¿sí? Sobre todo la costa pacífica colombiana. Y yo me sentía feliz. Yo sentía que trabajar con la gente para mí era mi pasión. Entonces, alguna vez, un momento de mi vida con mi hija, ¿sí? Y esto lo cuento porque ella me ha autorizado a contarlo y es una experiencia súper bonita. Mi hija entra en un cuadro, mi hija empezó enojada en el colegio, enojada, enojada, enojada. Luego empieza triste, sigue triste. Después ella empieza triste, 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 triste y luego entra en un cuadro depresivo. Entonces yo aquí la psicóloga, que no sé qué, yo no entendía lo que estaba pasando. Resulta que fuimos a psicología, terapia ocupacional, psiquiatría, a todos los especialistas, porque yo tenía que estar, o sea, yo dije, mi hija se me está apagando. Y mi hija era llorando, se retiró del colegio, bueno, pasaron muchas cosas y yo me sentía, yo dije, ¿qué hago? Porque uno siente la culpa, ¿no? ¿En qué momento fallé? ¿Qué pasó? Bueno, pero si es una hija bien atendida, amada, anhelada, deseada. Bueno, el hecho es que mi maestro de yoga, que siempre le voy a agradecer, me dijo, Eli, revísalo muy bien porque esa tristeza de tu hija no es de ella. Esa tristeza de tu hija viene de ti y viene de tu mamá y de tu linaje. Cuando yo reviso eso, yo decía, pero porque yo no entendía de lo que él me estaba hablando, yo no entendía porque en ese tiempo no teníamos como la conciencia que hay ahora de la salud mental. Entonces me dice, sí, llévala a una constelación. Lo último a lo que acudimos fue una constelación familiar, cuando yo ya no tenía nada más a qué recurrir, porque yo veía que mi hija no mejoraba. Y lloraba y lloraba. Entonces, finalmente vamos a una constelación, yo la llevo a ella a la constelación y yo siempre cuento esto con mucho amor y con mucho respeto y la que terminó constelando fui yo. ¿En serio? Yo la llevé a ella a la Ajá. terapia. Entonces, ahí algo importante, lo que los hijos cargan no es de ellos, es de los padres. Entonces, cuando los niños se enferman, cuando los niños están muy mal, muy irritables, cuando, bueno, pasa algo, hay que revisar a los hijos, perdón, a los padres. Hay que ver qué pasó con papá, qué pasó con mamá, porque a veces esos síntomas, cuando el niño le da fiebre, entonces, ¿qué logra el niño cuando está enfermo? Que papá y mamá estén juntos, porque vienen a verlo. Claro. ¿Ves? Entonces La el niño, atención. la atención. Entonces, volviendo al tema de mi hija, voy y hago la constelación y resulta que la terapeuta me pregunta por mis embarazos. Entonces yo le digo, mira, yo tuve un embarazo antes de ella, un embarazo gemelar y lo perdí. Entonces me dijo, claro, tu hija está cargando con eso, ¿sí? Entonces, resumen y dinámica oculta de lo que estaba pasando, mi hija estaba triste porque ella estaba cargando con una tristeza que era mía y con una culpa. Porque siempre que hay una pérdida, un embarazo que no se lleva a término, siempre hay una culpa, ¿ves? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Entonces imagínate que yo hago la constelación, reconozco a mis bebés, a mis niños que están en el cielo, Esteban y Gabriel, y les doy un lugar y le digo a mi hija, tú no estás ocupando el lugar. Hay unos hermanos antes. Claro, eso se hablaba, porque imagínate que yo tenía como 5 meses, cuando esto pasó 5 meses de embarazo, como 20 semanas, entonces fue muy doloroso. Entonces a veces uno también
¿cómo se dice? Aísla o excluye por dolor, porque el dolor es tan grande que no lo quiero recordar, ¿sí? Entonces yo como que hablaba de eso, pero yo sentía culpa y mi hija estaba cargando con eso. Hago la constelación, reconozco a mis bebés y eso fue maravilloso. Ahí es donde yo te hablo del milagro. Mira, mi hija empezó o sea, hubo un cambio tremendo, volvió a su colegio, se pudo graduar, luego se fue para Washington a estudiar inglés, luego volvió, se fue para Argentina precisamente, estuvo en Argentina como casi 2 años, luego volvió a Colombia, entró pandemia, entra a hacer su carrera y estudió cine y comunicación digital y trabajamos juntas. Qué hermoso, o sea, volvió a ser ella. Volvió a ser ella. Ocupar Tomó su lugar. vida, ocupó su lugar, exacto. Entonces, este es un mensaje para esos padres que a veces ven sus hijos en esta situación y no saben qué hacer. Yo lo primero que les digo es, revisemos. Hay hijos hay pérdidas, porque es que no se habla de los bebés no nacidos. Sí. No se habla de ellos por dolor o por culpa, no se habla de nuestros bebés, ¿sí? Entonces, ahí conozco el mundo de las constelaciones y empiezo a hacer mi proceso y empiezo a sanar y empiezo a reconciliarme con mi padre, con mi mamá y todo empezó a fluir y empecé también a florecer. Entonces yo le he dicho a mi hija, le digo yo, hija, gracias. Gracias por mostrar la historia. Lo siento. Te honro, te bendigo, lo puedes hacer diferente. Porque claro, ella fue la ventanita. Y no es casual, y mira, y no es casual que ella se haya dedicado al cine, porque los cineastas muestran historia y es que a través de lo que uno hace, uno también está sanando su linaje. Nosotras estamos sanando nuestro linaje con esto que estamos haciendo. Tú lo estás haciendo, ¿ves? Bueno, tendría que constelar para ver cómo que esté sanando a través de la comunicación. Claro. Y mira, y todos y todas tenemos historias por sanar. Que hay gente que dice, no, yo no tengo nada, mi mamá fue perfecta, mi mamá, no, eso no es así, siempre hay algo. Y si hay un episodio en tu vida que se repite por más de 2 veces, ahí ya hay una dinámica oculta, ¿sí? Si uno repite el mismo patrón de pareja, ahí pasa algo. Si tú tienes un negocio y quiebra el negocio, ahí está sucediendo algo, porque no florece ese negocio, ¿sí? Y preciso, ahora que hablamos de los bebés no nacidos, que a mí me apasiona tanto este tema que yo quisiera como hablar de todo. Fue tu historia. Claro, es mi historia. Mira, cuando tú reconoces a tus hijitos que están en el cielo, reconoces esos proyectos. Le das un lugar a esos proyectos que están aquí en la tierra. Por ejemplo, tu libro, Equilibrio, es tu hijo. Es mi hijo. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿tú qué haces por tu libro? ¿Qué has hecho por tu libro? De todo. Lo llevo a todos lados. Lo llevas a todos lados, lo cuidas. Habla, nació de ti. Sí. Nació de ti, hablas de él. Y lo mismo pasa con los hijos. ¿Ves? Nacen de uno los cuida, los lleva. Entonces, cuando hay un hijo que no es reconocido, esos proyectos tampoco florecen. No florecen. No hay un negocio, no hay un emprendimiento, no hay nada que florezca. Entonces, es la importancia de reconocer, porque el primer orden del amor en constelaciones familiares es la pertenencia. Todos y todas tenemos derecho a pertenecer. Nuestros hijos nacidos, los no nacidos y los que están fuera del matrimonio. ¿Ves? Porque también he visto casos de personas que me han dicho, un caso muy cercano, que tenía una hermana que estaba fuera del matrimonio y no la reconocían. ¿Ves? Entonces, esta persona me dice, por eso es que mis hermanos no han podido avanzar. Hay que reconocer esa hermana, ese hermano que está afuera. Todos pertenecemos. Claro. Todos pertenecemos. O sea, hablando que decís que hay orden del amor, o sea, hay un orden del amor. Hay un orden del amor. Porque nos han enseñado siempre que el amor es incondicional, que el amor todo lo puede, pero en nombre del amor, ¿cuántas cosas hacemos en contra nuestra? Por ejemplo, una esposa maltratada. Es que yo lo amo, pero eso no es un amor en orden. ¿Ves? No es un amor sano. Hay que ordenar el amor y cuando uno ordena el amor, la vida fluye. Uno puede amar a su madre, pero hay que tener en cuenta que uno no es la mamá de la mamá. Sí. Y eso es una lucha. Pasa mucho, todos los días. No soy la mamá de mi mamá, no soy la mamá de mi papá y no soy la esposa de mi papá. Porque uno a veces está en el lugar equivocado. ¿Ves? Y ahí está irrumpiendo con el segundo orden del amor, que es la jerarquía. Los que llegaron primero.
¿Quién llegó primero? Mamá y Mamá, papá. papá. Ellos son los grandes, nosotros somos los pequeños. Pequeños. Es súper interesante cuando tú sabes el lugar que ocupas en tu familia, sabes cuál es el lugar que ocupas en tu sitio de trabajo, con una pareja, con tus amigas, con tus amigos, dónde llegas. Orden del amor, la jerarquía. ¿Sí? Okay. Hay que ordenar el amor, darle lugar a todos los miembros de la familia. Eso no quiere decir que ahora te los vas a llevar a vivir a la casa, ¿no? O con eso, no. Quiere decir que les vamos a dar un lugar en el corazón. Porque a veces excluimos también a aquellos que se fueron, ¿sí? Y de los que nunca se habló. Esas abuelas que murieron de parto, pero nunca se habla de ellas, sí. Ni de su dolor. Jerarquía. Pertenencia, jerarquía y el equilibrio en el dar y recibir. Las mujeres tenemos mucha tendencia a dar mucho más. ¿Por qué damos tanto? Empezamos a maternar. Entonces yo siempre les digo a mis consultantes, les digo, ojo, no materne su pareja, porque esa pareja va a terminar viéndola como su mamá. Y ahí el amor de pareja se termina. Se acaba la paz. No hay pasión. No hay pasión. Entonces eso. Hay una frase que decís mucho por todos lados, en tu Instagram, en tus tarjetas, que dice sí a la vida. ¿Constelaciones es decirle sí a la vida? Es decirle sí a la vida y es decirle a la vida, te tomo tal y cual eres. No podemos cambiar lo que ya pasó. Te tomo tomo la vida, decirle sí a la vida, porque muchas veces estamos en la vida, pero no estamos en la vida. Es cuando te quejas, cuando reniegas, cuando rechazas, no estás en la vida. Estar en la vida es decirle sí, papá, mamá, yo te tomo tal y cual eres. Son perfectos porque estoy aquí. Es decir, sí a la vida. Y sí al amor en orden. Y elijo la vida. Perfecto. Eliana, ¿qué le dirías a esas personas que hoy te están escuchando y que están pasando por un duelo, que no encuentran alternativa como capaz en tu momento vos con tu hija, que no encuentran alternativas, que no saben qué hacer? ¿Qué le dirías para que tomen, por ejemplo, la alternativa de decir, confío en las constelaciones? Revisen la historia y desen la oportunidad de sanar. Como decía mi profesora de Reiki, nada raro, nada difícil, nada misterioso. Experiméntenlo, ordenemos el amor, empecemos a revisar esa historia, empecemos a mirar lo que sucedió y honremos ese momento, ¿sí? Honremos a esa mamá y a ese papá que nos dieron lo que pudieron, lo que tenían para darnos. Ya. No hay ni madres ni padres ideales, son perfectos porque nos dieron la vida. Ya, eso es todo. Porque quien reclama un papá y una mamá ideal está en modo niño. Uno cuando es niño, uno quiere el papá protector, el papá que te lleve, el papá que te dé, pero la mujer adulta reconoce que ese papá tal vez se pudo haber equivocado en muchas cosas y que ese papá tal vez no tenía la fuerza. Qué belleza. Es bello, bello, bellísimo. Muchísimas gracias, Eliana. Me quedo con esta hermosa entrevista con honrar a la vida. Honrar la vida. Me quedo con los ejercicios pendientes de hacerlos con mi tierra, con agradecerle y con dar las gracias al nuevo territorio que me abrió las puertas también. Y bueno, muchas personas que también nos van a escuchar, porque acá la mayoría son personas que emigran de su país y tienen Sí. la misma etapa de duelo, que como decís, hay gente que no habla del duelo, pero es tan lindo y tan hermoso cuando lo aprendes a hablar y vivirlo. Así que gracias por estas herramientas tan hermosas, pero me gustaría que digas a dónde te podemos encontrar, cuál es tu Instagram, tus redes sociales. Claro que sí, mire, en Instagram me pueden encontrar como elianalopez.constelaciones o entrar a mi página web www.elianalopezconstelaciones.com. Ahí están mis datos, ahí están mis teléfonos, donde me pueden ubicar. Atrévanse a sanar la historia, atrévanse, porque a veces la gente, para algunas personas es más fácil estar en la queja y en el modo víctima. Y ya, las víctimas no florecen. Quienes están en modo víctima no pueden tomar la vida. Tenemos que tomar las riendas de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Sanar las historias. Sanar y reconocer. Exacto. Bueno, Eliana, gracias. Le digo sí a la vida. Sí a la vida y elegimos quedarnos en la vida. Elegimos quedarnos en la vida. Gracias. Gracias.